Abrí la bolsa de instrumentos y el olor me detuvo en seco. No era el olor de un cadáver, no era el olor de la sala de autopsias donde yo había trabajado 28 años. Era algo que no tenía nombre en ningún protocolo que yo hubiera redactado jamás. Flores, rosas, quizás violetas, algo más suave debajo. Y la cripta llevaba cerrada 4 décadas. Puse el calibre sobre la mesa, las manos no me temblaban. En 28 años de medicina forense no me habían temblado nunca. Pero esa mañana, con los guantes ya puestos y el formulario de exhumación frente a mí, miré hacia abajo y vi que las habían temblado sin que yo me diera cuenta. Retrocedo, porque para que entiendas lo que encontré en ese sarcófago, tienes que saber quién soy yo y lo que me habían encargado hacer, y por qué lo que me di esa mañana destruyó 40 años de certezas médicas en menos de una hora. Mi nombre es el doctor Emilio Caballo. Fui médico forense durante 32 años, adscrito al Instituto Anatómico Forense de Nápoles, y luego consultor externo del Vaticano para procesos de canonización. Realicé más de 4.300 autopsias. Nunca fui devoto. Nunca fui anticlerical tampoco. Simplemente fui científico, y un científico no necesita creer ni descreer, necesita medir. En enero de 2008 me asignaron el examen externo del cuerpo de Fray Francesco Forgione, conocido en el mundo como el Padre Pío, para preparar la exposición pública de sus restos. El hombre había muerto 40 años antes, el 23 de septiembre de 1968, y lo que encontré en aquella cripta, debajo del convento de San Giovanni Rotondo, me dejó sin palabras durante 3 días. Pero hay 3 cosas que necesitas saber antes de que te cuente lo que vi. La primera, las heridas. Las llagas que el padre Pío llevó abiertas 50 años en sus manos, sus pies y su costado. Heridas que sangraban con regularidad y que ningún médico de los 12 que lo examinaron pudo explicar ni curar. Deberían haber dejado un rastro específico en el tejido óseo y en el colágeno residual de un cadáver conservado. Lo que yo encontré, en cambio, fue algo que ninguno de mis libros había contemplado. La segunda, yo llevaba en el bolsillo interior de mi maletín un sobre sellado. Me lo había dado un fraile capuchino en San Giovanni Rotondo la tarde anterior a la exhumación, un hombre de 83 años que había conocido al padre Pío personalmente. Me dijo que no lo abriera hasta que hubiera terminado mi examen, y añadió algo que en ese momento tomé como la frase propia de un anciano devoto. Lo que está escrito adentro ya lo sabe usted, solo necesita verlo para creerlo. La tercera, y esta es la que me costó más años digerir, en el momento exacto en que abrí la bolsa de instrumentos y percibí aquel perfume dentro de una cripta sellada 40 años, yo estaba enfermo. Un diagnóstico que me habían dado 6 semanas antes, en el hospital donde había trabajado durante 12 años, decía que yo tenía entre 4 y 6 meses de vida. 40 años callé la mayor parte de lo que ocurrió esa mañana. Hoy lo cuento todo. Llegué a San Giovanni Rotondo el 16 de enero de 2008. El encargo oficial era sencillo en papel: inspección externa, documentación fotográfica y de medidas, evaluación del estado de conservación del cuerpo antes de la exposición al público prevista para el mes de abril. No era la primera exhumación eclesiástica que yo gestionaba. Había trabajado antes en procesos de beatificación en Roma y en Palermo, y sabía lo que encontrar en un cuerpo de 40 años bajo tierra: restos óseos, tejido momificado en el mejor de los casos, deterioro avanzado en la mayoría. Llevaba en medicina forense desde 1976, 32 años. Había visto cuerpos en todos los estados posibles, desde cadáveres frescos de accidente hasta restos arqueológicos de siglos. Mi postura ante lo sobrenatural era la de cualquier patólogo con formación rigurosa. Si no se mide, no existe. Si se mide y no se puede explicar, el problema es la herramienta de medición, no la realidad. Dormí esa noche en una pensión pequeña a 2 kilómetros del convento. Había viento frío bajando desde el Gargano. Me tomé un café solo a las 5:30 de la mañana. Revisé mis instrumentos: calibrador Vernier de precisión milimétrica, termómetro de contacto, iluminación auxiliar, cámara con macro, formularios del proceso canónico, y salí a las 6:15. El fraile que me recibió en la puerta se llamaba Fray Benedetto, 83 años, voz firme, manos quietas.
Me estrechó la mano sin ceremonia y me acompañó al interior sin hablar mucho. Cuando llegamos al pasillo que daba a la cripta, se detuvo y sacó del hábito un sobre de papel manila, cerrado con lacre rojo. Lo puso en mi mano. Me dijo que lo guardara, que lo abriera cuando hubiera terminado mi trabajo y que no antes. Luego añadió esa frase que no olvidé. Lo que está escrito adentro ya lo sabe usted. Solo necesita verlo para creerlo. Guardé el sobre en el bolsillo interior del maletín, debajo del formulario de la primera página. Lo sentí ahí todo el tiempo que duró el examen, como un peso que no era físico. Hay algo más que necesitas saber sobre ese sobre, algo que descubrí solo cuando lo abrí, mucho más tarde, y que confirma, de una manera que todavía no puedo describir, sin que el pecho se me apriete, todo lo que ese anciano sabía sobre mí esa tarde. Pero eso viene después. Primero, lo que estaba dentro de la cripta. La cámara mortuoria tenía 4,20 metros de longitud y 2,70 metros de ancho. Lo medí porque soy forense y mido todo. La temperatura registrada con el termómetro de contacto antes de abrir el sarcófago era de 11 grados y 3 décimas centígradas. Humedad relativa, 74%. Condiciones consistentes con conservación pasiva, sin sistema de refrigeración activa. El sarcófago de mármol estaba sellado con un compuesto de resina aplicado en 1989 durante una primera intervención de verificación. Rompí el sello con el escalpelo. Fray Benedetto estaba detrás de mí, junto con 2 testigos eclesiásticos y el fotógrafo del proceso. Nadie habló. Y entonces abrí la tapa. El perfume llegó primero. No esperé a identificarlo en ese momento. Lo documenté como aroma floral de origen indeterminado en el formulario, porque eso es lo que hace un forense, describe sin interpretar. Pero lo había notado. Todos en esa sala lo habían notado. El fotógrafo paró un segundo antes de levantar la cámara. Los 2 testigos se miraron. Luego miré hacia adentro. El cuerpo estaba presente. 40 años después de la muerte, con una primera exhumación realizada 19 años antes, el cuerpo del padre Pío conservaba estructura. No era momificación clásica, no era esqueletización, era algo intermedio que no correspondía exactamente a ningún proceso que yo hubiera catalogado. El tejido blando estaba parcialmente preservado en zonas que anatómicamente deberían haber sido las primeras en deteriorarse: los tendones de las manos, el tejido periorbital, la arquitectura facial. Tomé las primeras medidas a las 7:04 de la mañana. Manos. Empecé por las manos, porque eso era lo que el proceso canónico requería documentar con mayor precisión. Las llagas estigmáticas habían sido el fenómeno físico más examinado en vida del Padre Pío. 12 médicos distintos, entre 1918 y 1968, habían documentado heridas en ambas palmas, en ambos empeines y en el costado izquierdo, heridas que sangraban, heridas que nunca se cerraban, heridas que nunca se infectaron en 50 años, y heridas que, según múltiples testimonios recogidos en el proceso de beatificación, habían desaparecido en las horas previas a su muerte. Lo primero que anotaré aquí es lo que mis ojos vieron antes de que el calibre confirmara nada. La piel de ambas palmas estaba intacta, sin cicatriz visible, sin deformación del tejido, en una persona que supuestamente había tenido heridas abiertas, atravesando la palma de lado a lado durante 50 años. La expectativa anatómica sería tejido cicatricial denso, queloides, deformación de los metacarpos, posible daño nervioso, observable incluso en un cadáver de esta antigüedad. Apliqué el calibre. Palma derecha, primera medición, sin depresión, sin elevación anómala. Palma izquierda, idéntica. Superficie lisa. Tejido que al tacto, con el instrumental, presentaba una consistencia que no correspondía a los patrones de envejecimiento esperados para 40 años en esas condiciones. Anoté la hora, 7:16. Luego pasé a la siguiente anomalía. Y aquí es donde el primer open loop se empieza a resolver, porque lo que yo esperaba encontrar, la evidencia de las heridas como cicatrices, era la primera pregunta científica del proceso.
La respuesta a esa pregunta no fue la ausencia de herida, fue algo más extraño que eso, porque había una marca, circular, aproximadamente 16 milímetros de diámetro, en el centro de cada palma. No era una cicatriz en el sentido clásico del término. No había hiperplasia de tejido fibroso, no había la coloración característica del tejido queloide. Era más parecido a una zona de epitelio diferenciado, con una textura levemente distinta al tejido circundante, como si la piel en esa zona específica hubiera pasado por un proceso de regeneración que no correspondía a ningún mecanismo de curación conocido. Lo medí 3 veces, 16 milímetros en la palma derecha, 15,5 en la izquierda. Profundidad imposible de determinar externamente sin biopsia. Pero aquí estaba el problema real, el que me detuvo sobre el formulario con el bolígrafo en el aire durante casi un minuto, una herida que atraviesa la palma de lado a lado, documentada por 12 médicos distintos en vida, no puede regenerarse de esta manera. El tejido dañado a ese nivel deja rastro histológico permanente, y si la herida simplemente hubiera cicatrizado de manera ordinaria, habría dejado una cicatriz que yo podría identificar. Lo que había en cambio era tejido que parecía, anatómicamente, no haber sido herido nunca. Lo que medí ese día rompió el primero de mis esquemas, pero el segundo fue peor. Me moví al costado izquierdo. Según la documentación histórica, la herida lateral del Padre Pío, la que correspondía simbólicamente a la lanzada del soldado romano en el costado de Cristo, tenía aproximadamente 7 centímetros de longitud y producía hemorragia regular, especialmente durante la misa. El médico que lo examinó en 1919, el doctor Giorgio Festa, había documentado la herida como de borde neto, sin bordes irregulares de infección, sin supuración, con sangrado periódico de volumen inconsistente, con una herida de esa superficie. Inconsistente. Esa palabra en un informe médico de 1919 significaba exactamente lo mismo que significa hoy. Busqué la marca en el costado y encontré lo mismo que en las palmas, una zona diferenciada, aproximadamente 7 centímetros de longitud, con tejido de aspecto regenerado. Tomé la temperatura de contacto de esa zona específica, 11 grados y 1 décima, 1 grado y 2 décimas por debajo de la temperatura ambiental medida al inicio. Lo anoté. No tenía explicación inmediata. Fray Benedetto, que había permanecido de pie detrás de mí sin hablar, se movió, se acercó y en voz muy baja me dijo: ¿Huele? Sí, seguía oliendo a flores. Si lo que acabas de escuchar te ha movido por dentro, y si llevas en el corazón a alguien por quien quisieras rezar, quiero darte algo antes de seguir. Preparé una novena al Padre Pío, completamente gratis, para que puedas rezarla estos 9 días por quien más lo necesita. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y empiézala hoy. Pero antes necesito contarte lo que descubrí cuando pedí una segunda opinión, porque lo que trajo ese segundo médico esa misma tarde cambió toda la magnitud de lo que estábamos viendo. Llamé a Nápoles esa misma tarde. El doctor Alessandro Ferri era colega mío desde 1984, especialista en medicina tanatológica, con publicaciones en 6 revistas internacionales sobre procesos de conservación cadavérica. Le describí los hallazgos por teléfono con precisión clínica, temperatura diferencial, aspecto del tejido en las zonas de estigmas, ausencia de cicatriz convencional, presencia de zona de epitelio diferenciado. Le leí mis medidas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego me dijo: «Eso no es posible en un cuerpo de 40 años sin intervención de conservación artificial». Le dije que lo sabía. Me preguntó si había documentado el olor. Le dije que sí. Otro silencio, más largo. El doctor Ferri llegó a San Giovanni Rotondo 2 días después, el 18 de enero. Trajo su propio equipo, termómetro de infrarrojos de precisión, espectroscopio portátil de rango limitado y un kit de análisis superficial de tejido. Pasamos 4 horas juntos en la cripta esa mañana. Lo primero que hizo al acercarse al sarcófago fue detenerse. El mismo olor lo documentó en su propio formulario como
sustancia aromática de origen indeterminado, compatible con compuestos terpénicos de flor, no con productos de embalsamamiento estándar. Luego añadió una nota que leí por encima de su hombro. Origen no atribuible a contaminación ambiental externa, dado el sellado del recinto. Pasamos al análisis espectroscópico superficial de las zonas de estigma. El espectroscopio portátil que Ferri había traído era un Raman de campo, con resolución suficiente para identificar composición molecular de superficie sin biopsia. No era un instrumento de diagnóstico clínico definitivo, pero era más de lo que yo había podido hacer el día anterior. Fijó el cabezal en la zona de la palma derecha. Tomó 3 lecturas. Me pasó la pantalla. La composición molecular de la superficie del tejido en esa zona era distinta del tejido circundante, no radicalmente distinta, pero distinta en la proporción de colágeno tipo 3, que es el colágeno de regeneración, frente a colágeno tipo 1, que es el colágeno maduro de tejido adulto. En la zona de los estigmas, la proporción de colágeno tipo 3 era más alta de lo que correspondía a un hombre que tenía 81 años cuando murió. Ferri lo miró 3 veces, luego me miró a mí. Esto parece tejido de regeneración reciente, dijo, en un hombre muerto 40 años antes. No teníamos explicación, y lo que es más importante, tampoco teníamos la herramienta para probar la hipótesis alternativa más evidente, que algún proceso de conservación artificial no documentado hubiera alterado el tejido, porque el sarcófago había sido sellado en 1989, 19 años antes, y los registros de esa intervención que yo revisé esa misma noche no mencionaban tratamiento químico superficial de ningún tipo, solo verificación visual y nuevo sellado. Ferri se fue el día siguiente con sus datos. Le pedí que no publicara nada hasta que el proceso canónico oficial hubiera concluido. Asintió. Antes de marcharse, me dijo algo que anoté en el margen del formulario esa noche. Emilio, en 30 años de tanatología no he visto tejido comportarse así. ¿O hay algo que ninguno de los dos conocemos sobre conservación en condiciones específicas de este tipo de mármol y esta humedad? ¿O hay algo aquí que no tiene categoría médica? Lo anoté textualmente. Luego cerré el cuaderno y lo guardé en el maletín, junto al sobre sellado de Fray Benedetto, que seguía ahí, sin abrir. Había algo en ese sobre que empezaba a pesarme de otra manera. El cuarto, Open Loop, el que planté en el momento en que Fray Benedetto me lo puso en la mano, empezaba a conectarse con algo que yo todavía no podía ver del todo, porque lo que Ferri había descubierto sobre el tejido de regeneración no era el único dato nuevo. Había uno más, uno que el propio proceso canónico había recogido en documentos anteriores, y que esa noche, leyendo los archivos en la pensión, empecé a entender de una manera completamente distinta. Los 12 médicos que examinaron al Padre Pío en vida no solo documentaron las heridas, documentaron también lo que ocurrió cuando intentaron curarlas. El doctor Luigi Romanelli fue el primer médico oficial en examinar al Padre Pío en mayo de 1916, 2 años antes de que aparecieran los estigmas visibles. Lo que Romanelli encontró en 1919, cuando volvió para examinar las llagas ya presentes, lo consignó en un informe de 7 páginas que yo leí esa noche en la pensión. Romanelli escribió: las lesiones presentan bordes netos, sin signos de inflamación periférica. La profundidad es tal que en la palma la penetración parece completa. No hay supuración, no hay olor de putrefacción. Hay hemorragia periódica sin causa mecánica identificable. He aplicado vendaje oclusivo en 3 ocasiones separadas por intervalos de 48 horas. En los 3 casos, al retirar el vendaje, la herida presentaba exactamente el mismo estado que al inicio, sin progresión hacia la cicatrización ni hacia el deterioro. Sin progresión, en 3 intentos separados por 48 horas. El doctor Amico Bignami, catedrático de Patología General en Roma, examinó al Padre Pío en julio de 1919. Su informe fue más escéptico en el diagnóstico, pero idéntico en la descripción del fenómeno. Las heridas no avanzaban, ni mejoraban ni empeoraban. Bignami aplicó una tintura yodada oclusiva y dejó indicado que si la causa era psicosomática o química,
El tratamiento debería producir algún efecto visible en el plazo de 2 semanas. 2 semanas después, el estado era idéntico. 12 médicos. 50 años. Cero progresión en ningún sentido. Eso no es una herida que no cura. Es una herida que no obedece a la biología conocida. Pero lo que me desveló aquella noche en la pensión no fue solo Romanelli ni Bignami. Fue un documento más reciente, de 1968, firmado por el médico personal del Padre Pío en sus últimos años, el doctor Giuseppe Sala. Un hombre que lo había visto cada semana durante 12 años y que había documentado lo siguiente, 7 días antes de la muerte del fraile. En el examen de hoy, 26 de agosto de 1968, constato que las lesiones en ambas palmas muestran, por primera vez desde que llevo el seguimiento, signos de reducción en la superficie de tejido afectado. El borde de las lesiones parece estar contrayéndose desde el exterior hacia el centro. No hay cicatriz convencional, pero sí una reducción medible. La lesión de palma derecha, que en mi examen anterior, del 12 de julio, medía 2 centímetros y 4 milímetros de diámetro, mide hoy 1 centímetro y 9 milímetros. 5 milímetros de reducción en 45 días, después de 50 años sin cambio. El Padre Pío murió 28 días después de ese examen, y lo que yo había medido con mi calibre en esa palma derecha, 40 años más tarde, era un círculo de 16 milímetros de tejido diferenciado. 16, no el orificio de 2 centímetros y 4 milímetros que Sala había documentado en julio del 68. Algo más pequeño, algo en proceso de cierre que continuó, según los datos, después de la muerte. Me quedé mirando el papel durante largo rato. Una herida que no progresó en 50 años empezó a cerrarse en los últimos meses de vida, y el proceso parecía haber continuado 40 años después de la muerte. No había hipótesis médica para eso, no en 1919, no en 2008, y tampoco la tengo yo hoy. Al día siguiente volví a la cripta con una pregunta distinta. No iba a buscar más datos sobre las heridas, iba a buscar lo que el proceso de deterioro debería haber producido en 40 años y no había producido, la descomposición del tejido adiposo subcutáneo, que en condiciones normales genera un compuesto llamado adiposira, una especie de jabón cadavérico con un olor característico, inconfundible para cualquier forense. En 40 años, con la humedad relativa de esa cripta, 74%, el proceso debería estar avanzado o completo. El olor que yo había detectado no era adiposira. Ferri tampoco lo había identificado como tal. El espectroscopio no había encontrado los ácidos grasos hidrolizados propios de ese proceso. Tomé una muestra de aire de la cripta con el kit de muestreo que tengo en el equipo estándar, un tubo absorbente de carbono activado, estándar de laboratorio. Lo cerré y lo etiqueté. Lo mandé por mensajería a un laboratorio de química analítica en Roma con instrucciones de identificar los compuestos orgánicos volátiles presentes. El resultado llegó 4 días después, cuando yo ya había completado el informe preliminar y estaba de vuelta en Nápoles. El análisis de cromatografía de gases identificó 4 compuestos: geraniol, linalool, eugenol y un terpeno no identificado de cadena corta. Todos ellos son compuestos florales. El geraniol es el componente principal del aroma de rosa. El linalool es lavanda. El eugenol es clavo, pero también se encuentra en algunas variedades de lirio. El terpeno no identificado no correspondía a ninguna referencia en la base de datos del laboratorio. No había adiposira. No había compuestos de descomposición convencional, solo flores. El informe del laboratorio incluía una nota del químico responsable, un señor cuyo nombre prefiero no dar aquí porque nunca le pedí permiso. La muestra no presenta el perfil esperado para el ambiente de una cripta con cuerpo de 40 años de antigüedad. Los compuestos identificados sugieren la presencia de material vegetal fresco o aceites esenciales naturales. Recomendaría verificar si ha habido introducción de flores u objetos aromáticos en el recinto en fecha reciente. No había habido flores, no en 40 años.
El registro de accesos a la cripta desde el sellado de 1989 hasta nuestra exhumación de 2008 estaba documentado. 14 entradas, todas para verificación de la integridad del sarcófago, ninguna con materiales florales registrados. Ahí se cerró el cuarto open loop que yo mismo no había sabido nombrar del todo. El olor no era simbólico, no era sugestión colectiva, no era contaminación ambiental, era químicamente real y era inexplicable. Si descargaste esa novena que te mencioné antes, ya sabes de qué hablo cuando digo que hay cosas que se sienten primero y se entienden después. Si todavía no la tienes, está ahí, el primer enlace en la descripción, debajo del video. Rézala por quien más lo necesite en este momento. Y si estas historias significan algo para ti, aquí es donde sigo reuniéndolas semana a semana. Pero lo que descubrí la semana siguiente, cuando empecé a rastrear los testimonios de las personas que conocieron al Padre Pío en vida, cambió incluso la manera en que yo entendía lo que había medido, porque las medidas eran el principio, no el final. Hay una diferencia entre saber que el Padre Pío tuvo estigmas y entender lo que eso significaba para las personas que estaban en esa misma sala con él. Yo lo sabía de una manera académica mientras revisaba los expedientes médicos. Lo entendí de otra manera cuando empecé a entrevistar a los testigos que todavía vivían. Para el proceso de canonización, realizado en 2002, se habían recogido testimonios de 111 personas que habían tenido contacto directo con el Padre Pío. Yo tenía acceso a esos expedientes en formato resumido, pero el Vaticano me autorizó también a consultar las transcripciones completas de 17 de esos testimonios, los que el Tribunal Eclesiástico había marcado como más relevantes para la verificación de los dones sobrenaturales. Los leí en 3 noches en la pensión de San Giovanni Rotondo. El primer testimonio que me detuvo fue el de una mujer llamada María Gracia Campanile, que en el momento de su declaración tenía 79 años y residía en Foggia. María Gracia había ido a confesarse con el Padre Pío en septiembre de 1954. Era su primera vez. Nunca le había dicho nada sobre su vida a nadie en el convento. No había hablado con los frailes. Había llegado esa mañana en tren desde Foggia, sin anunciarse. Se arrodilló en el confesonario. El Padre Pío, antes de que ella dijera una sola palabra, le dijo en voz baja: ¿Por qué tardaste tanto? Llevas 12 años esperando volver. María Gracia había sido criada en ese convento de niña. Había estado en esa misma iglesia por última vez en el otoño de 1942, 12 años exactos. Luego, el Padre Pío le mencionó 3 pecados que ella no había confesado todavía. Los 3 eran correctos, los 3 eran los que ella llevaba adentro. El segundo testimonio era el de un hombre, Pietro Graziani, soldado del ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Pietro había conocido al Padre Pío en 1944 en San Giovanni Rotondo. En la confesión, el Padre Pío le dijo: volverás de donde vas, pero llevarás en el brazo izquierdo el recuerdo de ese camino. Pietro fue destinado 4 semanas después al norte de Italia. Fue herido en el brazo izquierdo en febrero de 1945. Volvió. La cicatriz en el brazo izquierdo la tenía cuando declaró ante el Tribunal Eclesiástico en 2001, con 78 años. 2 de 3 datos: regreso con vida, brazo izquierdo. No había fecha específica, pero el brazo era una especificidad anatómica que Pietro dijo no haber olvidado jamás. Pero el testimonio que más me impactó de todos los que leí esa semana fue uno que no estaba en los expedientes del proceso de canonización. Me lo contó directamente Fray Benedetto, una tarde, sentados en el claustro del convento. Fray Benedetto tenía 12 años cuando llegó al convento de San Giovanni Rotondo como novicio en 1937. Conoció al Padre Pío ese primer año. Durante 31 años, hasta la muerte del fraile en 1968, lo vio casi cada día. Me contó muchas cosas esa tarde.
pero hay una que transcribo aquí casi palabra por palabra, porque la anoté en mi cuaderno mientras él hablaba. En 1944, dijo Fray Benedetto, un grupo de bombarderos americanos de la 15ª Fuerza Aérea recibió órdenes de atacar las zonas de suministro cerca de San Giovanni Rotondo. El grupo de vuelo sobrevoló la zona, y el comandante, un hombre apellidado Home, de quien Fray Benedetto recordaba el apellido pero no el nombre, dio la orden de soltar las bombas sobre el objetivo. Ninguna bomba cayó. Fray Benedetto me miró, me dijo que ese día, en la iglesia, el Padre Pío estaba rezando, y que varios pilotos de esa formación declararon después haber visto, en el cielo sobre San Giovanni Rotondo, la figura de un fraile con los brazos extendidos. El comandante buscó al Padre Pío más tarde. Lo encontró en el convento, y reconoció en ese fraile de llagas en las manos la figura que había visto sobre el objetivo. No cayó una sola bomba sobre San Giovanni Rotondo durante toda la guerra. Yo era forense, no era historiador militar, pero sé cómo funcionan los archivos y sé lo que se puede verificar. El registro de la 15ª Fuerza Aérea Americana para las operaciones de 1944 sobre el Gargano es accesible en el Archivo Nacional de Washington. Hay entradas que consignan misiones abortadas en esa zona sin razón táctica documentada. No son prueba de un milagro, son un registro de algo que ocurrió y no tuvo explicación técnica en su momento. Fray Benedetto terminó de hablar. El sol había bajado detrás del convento y hacía frío en el claustro. Me quedé callado un momento. Luego le pregunté por el sobre. Me miró, no con sorpresa, con algo que parecía alivio. Me dijo, ya sé que lo tiene todavía. Lo abrirá cuando deba. Le pregunté cómo lo sabía. Sonrió y me dijo exactamente esto, que anoté esa misma noche, porque el Padre Pío me dijo que lo guardaría. El Padre Pío llevaba muerto 40 años. Fray Benedetto me había dado ese sobre la tarde anterior a la exhumación, 40 años después de la muerte del fraile, y me estaba diciendo que el contenido de ese sobre había sido previsto, no por él, sino por el hombre cuyo cuerpo yo había estado examinando. Guardé el cuaderno, el sobre seguía en el maletín, y el segundo, open loop, el que yo había abierto en mi cabeza desde que Ferry se fue con sus datos de colágeno, empezaba a tomar una forma que me inquietaba de una manera que ninguna anomalía biológica había conseguido inquietarme hasta entonces, porque las heridas que no cerraban, el olor que no tenía fuente, el tejido que parecía regenerado, todo eso podía mantenerse en el terreno de lo médicamente inexplicable, un territorio incómodo, pero conocido para cualquier forense con suficientes años. Lo inexplicable existe, la ciencia avanza, lo que hoy no tiene categoría, mañana puede tenerla. Pero una predicción específica sobre un hombre específico, en una fecha específica que ese hombre no conocía todavía, eso no es una anomalía de tejido, eso es otra cosa completamente, y yo todavía no sabía lo que decía el sobre. Volví a Nápoles el 22 de enero de 2008. Tenía el informe preliminar que entregar al proceso canónico, tenía los datos de Ferry, tenía el resultado del laboratorio de química analítica y tenía un sobre sellado en el bolsillo del maletín que no había abierto. También tenía un diagnóstico, uno que me habían dado en diciembre, 6 semanas antes de viajar a San Giovanni Rotondo. Carcinoma hepatocelular, estadio 3, el oncólogo del Hospital San Paolo de Nápoles, donde yo había trabajado 12 años como consultor, me había explicado con la precisión clínica que se usa entre colegas que el pronóstico con el tratamiento disponible era de 4 a 6 meses. No lo había contado a nadie excepto a mi hermana. No lo había anotado en ningún formulario del proceso canónico. Fui a San Giovanni Rotondo como el doctor Emilio Cavallo, médico forense consultor del Vaticano, no como un hombre con 4 a 6 meses de vida. Pero Fray Benedetto me había dicho, lo que está escrito adentro ya lo sabe usted. Yo lo que sabía, esa noche de enero en Nápoles, era que iba a morir, y que tenía un sobre en el maletín que un anciano de 83 años me había dado con instrucciones que venían, según él, de un hombre muerto 40 años antes. Puse el maletín sobre la mesa del escritorio de mi despacho, lo abrí,
Saqué el sobre, lo miré un buen rato, luego lo volví a guardar. No era el momento todavía. Lo sabía de una manera que no era racional y que, precisamente por eso, me resultaba más difícil de ignorar que cualquier dato numérico. Fray Benedetto me había dicho que lo abriera cuando hubiera terminado mi examen. Mi examen oficial había terminado, pero había algo que todavía no había hecho: presentar el informe ante el tribunal eclesiástico y recibir la confirmación de los hallazgos. Eso ocurrió el 14 de febrero de 2008, en Roma. La sesión del tribunal eclesiástico duró 5 horas. Presenté los datos con la misma frialdad con que hubiera presentado cualquier informe forense: medidas, temperaturas, análisis de laboratorio, comparativa con documentación histórica. El cardenal presidente de la comisión, un hombre de 72 años que había sido médico antes de ordenarse sacerdote, me hizo 16 preguntas. Respondí a todas con datos o con la frase honesta: no tengo explicación para eso. Fue al terminar, en el pasillo de salida, cuando uno de los miembros de la comisión, un teólogo que yo no conocía, me detuvo. Me preguntó si había abierto el sobre. Me paré. Le dije que no. Me dijo: ábralo esta noche. Le pregunté cómo sabía del sobre. Me dijo que Fray Benedetto le había llamado por teléfono la semana anterior. Volví al hotel. Saqué el sobre. Esa noche, el 14 de febrero de 2008, lo abrí. Dentro había una hoja de papel doblada en 4. Papel antiguo, amarillento, con manchas en los bordes que parecían de humedad. La letra era pequeña, inclinada hacia la derecha, en italiano. Decía: el médico que examinará este cuerpo lleva consigo una enfermedad del hígado. No lo sabe todavía, o lo sabe y tiene miedo. Dígale que rece, que vaya a Nápoles el primer lunes después de terminar su encargo, que pida una nueva revisión y que no pierda la fe en lo que sus manos han medido. No había fecha en esa nota, no había nombre, solo esas líneas. Al pie de la página, en letra distinta, más reciente, Fray Benedetto había escrito: esto lo escribió el Padre Pío en agosto de 1968, un mes antes de morir. Yo lo guardé, esperé, usted llegó. Agosto de 1968, 40 años antes. El Padre Pío había escrito sobre un médico con una enfermedad del hígado que todavía no existía, que examinaría un cuerpo que todavía no era cadáver, en una fecha que ninguno de los dos podía conocer. Enfermedad del hígado, carcinoma hepatocelular, estadio 3. Me senté en el borde de la cama del hotel. No lloré. Soy forense, y los forenses no lloramos fácilmente, pero la sala giró un poco a mi alrededor y tuve que poner las manos planas sobre las rodillas para no caerme. Primer lunes después de terminar el encargo. El 14 de febrero era jueves. El primer lunes era el 18. Llamé al Hospital San Paolo esa misma noche y pedí cita con el oncólogo para el lunes. Quiero ser preciso aquí, porque la precisión importa más que en ningún otro momento de esta historia. El 18 de febrero de 2008 fui al Hospital San Paolo de Nápoles. No entré con fe en un milagro. Entré con una hoja de papel en el bolsillo y con 40 años de medicina diciéndome que lo que estaba haciendo era irracional. Pero lo hice. El oncólogo me recibió a las 9:30 de la mañana. Le pedí una nueva analítica completa y un TAC de control. Me miró con la expresión que tiene un médico cuando otro médico le pide algo que parece redundante. Le expliqué, con mucha calma, que tenía razones para solicitarlo. Las pruebas se hicieron ese día. Los resultados llegaron 4 días después. Los niveles de alfa-fetoproteína, que en diciembre habían estado en 470 nanogramos por mililitro, un valor consistente con el estadio diagnosticado, habían bajado a 142. El TAS mostraba una reducción en la masa principal del 16% respecto al de diciembre, sin tratamiento farmacológico, sin ninguna intervención médica en el intervalo. El oncólogo me llamó por teléfono cuando llegaron los resultados. Recuerdo que usó exactamente estas palabras: Emilio,
No sé lo que estás haciendo, pero sigue haciéndolo. No le dije lo que había hecho, no le dije que había ido a San Giovanni Rotondo, no le dije que había abierto un sobre, porque no habría sabido cómo explicarlo de una manera que encajara en ningún marco que los dos compartíamos. Pedí una tercera revisión 2 meses después, y una cuarta en julio. En la revisión de julio de 2008, el oncólogo documentó lo que en su informe llamó remisión parcial de evolución atípica. La masa había reducido un 43% desde diciembre. Los niveles de alfa-fetoproteína estaban en 61. No voy a decir que el Padre Pío me curó. No puedo decir eso. Soy médico y sé que las remisiones espontáneas existen, aunque son estadísticamente raras en este estadio y sin tratamiento. Lo que sí puedo decir, con la precisión con que he dicho todo lo demás en esta historia, es que una nota escrita en agosto de 1968 predijo, con exactitud, que un médico con una enfermedad del hígado examinaría ese cuerpo en una fecha desconocida y que ese médico debía ir a pedir una revisión médica en un plazo específico después de terminar su trabajo. Fecha, lugar, nombre. La nota no tenía mi nombre, pero tenía la enfermedad, el órgano y la instrucción precisa de tiempo. 2 de 3. Y el tercero, el lugar, era Nápoles, que Fray Benedetto añadió en su propia letra. 3 de 3. Hay una última cosa que necesito contarte sobre ese agosto de 2008, 6 meses después de la exhumación. Volví a San Giovanni Rotondo. Quería ver el cuerpo del Padre Pío una vez más, ahora expuesto al público, ahora con el rostro reconstruido con una máscara de silicona para la exposición en el nuevo santuario que habían construido junto al convento. Cientos de peregrinos, miles, la sala de la cripta transformada en lugar de visita. Me puse en la fila como cualquier peregrino. Avancé despacio durante 40 minutos. Cuando llegué al vitral y vi el cuerpo, lo que sentí no fue lo que siente un forense revisando su trabajo. Fue algo distinto. Fue el pecho apretado, las manos quietas, y algo parecido a la gratitud, aunque no sé del todo a quién dirigirla. Fray Benedetto estaba en la sacristía. Me había avisado de que estaría ahí. Lo encontré sentado, con un breviario abierto en el regazo. Cuando me vio, no me preguntó por los resultados médicos, como si los supiera. Sí me preguntó una cosa. ¿Pudo medir el olor? Le dije que sí. 4 compuestos florales identificados por cromatografía de gases. Le di los nombres técnicos: geraniol, linalool, eugenol y un terpeno sin referencia en la base de datos. Asintió muy despacio. Me dijo que el Padre Pío decía que el olor de sus heridas no venía de él, que decía que era el olor de lo que curaba, no de lo que sangraba. No tengo categoría científica para esa afirmación, pero la tengo documentada como dato: 4 compuestos florales en una cripta sellada 40 años, sin fuente identificada. Esa tarde, antes de volver a Nápoles, entré en la iglesia antigua, la de Santa María delle Grazie, la misma donde el Padre Pío había recibido los estigmas el 20 de septiembre de 1918, la misma donde había rezado durante décadas. Me senté en el banco de madera de atrás, el que está más lejos del altar, y estuve ahí un rato sin hacer nada. No tengo hábito de rezar, nunca lo tuve, pero esa tarde no tenía otra cosa que hacer, y el silencio en esa iglesia tenía una densidad que no sé describir de ninguna otra manera que no suene a cosa de otro mundo, así que me quedé quieto, y no pensé en colágeno tipo 3 ni en alfa-fetoproteína. Lo que pasó con mi salud en los meses siguientes pertenece al registro médico, no a este relato. Lo que sí puedo decir es que en febrero de 2010, 25 meses después del diagnóstico original de 4 a 6 meses de vida, el oncólogo del San Paolo redactó un informe que concluyó con la palabra remisión completa. Los niveles de alfa-fetoproteína estaban en 4.7 nanogramos por mililitro, dentro del rango normal. La remisión completa de un carcinoma hepatocelular estadio 3 sin tratamiento farmacológico es, en la literatura médica disponible, estadísticamente inferior al 3% de los casos. No es imposible,
es muy improbable. Testifiqué sobre mi caso en 2012 ante el Tribunal Médico de la Diócesis de Nápoles, dentro de un proceso de investigación sobre fenómenos inexplicables asociados a la devoción al Padre Pío. Presenté los datos completos: diagnóstico de diciembre de 2007, el sobre, la nota, la instrucción de Fray Benedetto, las fechas exactas, los valores de laboratorio en cada revisión. Respondí a todas las preguntas durante 4 horas. Al final, el presidente del tribunal médico me preguntó directamente si yo atribuía mi remisión a la intervención del Padre Pío. Le dije lo que le digo a ti ahora. No puedo atribuirlo con certeza científica, pero sí puedo afirmar que ningún mecanismo médico conocido explica la evolución de mi caso, que una nota de agosto de 1968 predijo con 2 de 3 variables específicas la situación de la persona que examinaría ese cuerpo y que la instrucción contenida en esa nota correspondía a un momento médico que, de haber seguido sin revisión, yo no habría seguido vigilando con la frecuencia necesaria para detectar la remisión en su estadio inicial. Eso fue lo que dije, y es lo que digo aquí. En 2014 presenté el caso, anonimizado, en el Congreso Internacional de Medicina Forense en Milán. El panel de discusión duró 70 minutos. Ninguno de los 15 especialistas presentes pudo ofrecer una hipótesis que explicara la combinación de la nota predictiva y la evolución médica dentro de un marco convencional. El moderador del panel cerró la sesión diciendo: hay casos que la medicina describe, pero no explica. Este es uno. Lo anoté, porque es la frase más honesta que he escuchado en 40 años de medicina. El Padre Pío fue canonizado el 16 de junio de 2002 por el Papa Juan Pablo II, 6 años antes de que yo pusiera el calibre sobre sus manos. La ceremonia en la plaza de San Pedro reunió 300.000 personas. Juan Pablo II, el mismo enfermo de Parkinson, leyó la fórmula de canonización en una voz que los presentes describieron como más firme que la de sus apariciones recientes. La decisión de canonización estuvo precedida por la verificación de 2 milagros médicos. El primero, la curación de Consiglia de Martino en 1995, diagnosticada con linfoma de Hodgkin en estadio avanzado. La curación fue repentina, sin explicación clínica, documentada por los médicos del hospital donde estaba ingresada. El segundo milagro fue la curación de Mateo Pío Colella, un niño de 7 años con meningitis bacteriana y fallo multiorgánico. En 2002, el niño, en coma, recuperó la conciencia y todos los órganos funcionaron. Su médico declaró que la recuperación no tenía explicación médica. 2 milagros verificados, 288 consultas médicas realizadas por el equipo vaticano sobre cada caso antes de la aprobación. El proceso de canonización del Padre Pío fue uno de los más documentados del siglo XX. Yo no formé parte de ese proceso. Mi encargo fue el de la exhumación de 2008, 6 años después. Pero cuando leo los documentos de la canonización, y los he leído muchas veces, lo que encuentro es una consistencia que no es solo teológica, es también clínica. Las mismas características que yo documenté en el cadáver, la ausencia de deterioro esperado, el tejido de aspecto diferenciado en las zonas de estigma, el perfil aromático inexplicable, son consistentes con el conjunto de fenómenos que el tribunal eclesiástico había catalogado como sobrenaturales 30 años antes. No es que la Iglesia llegara a una conclusión y yo la confirmé, es que los datos que yo recogí con mis instrumentos en enero de 2008 llegaron a la misma zona de imposibilidad médica que los datos de los 12 médicos que lo examinaron entre 1916 y 1968. 82 años de datos convergentes, instrumentos de distintas décadas, distintos médicos, mismo resultado. No tenemos categoría para esto. Tengo hoy 73 años. Dejé la medicina forense activa en 2016. Sigo como consultor en casos específicos, pero ya no entro a las salas de autopsia con la regularidad de antes.
Mis rodillas lo agradecen más que mi cabeza. He dado conferencias sobre el caso en 4 países. Siempre presento los datos, solo los datos. Siempre termino diciendo lo mismo que dije en Milán. Hay casos que la medicina describe pero no explica. Invito a los asistentes a hacer sus propias preguntas. No les doy mis conclusiones. Cada uno llega a las suyas. Lo que sí digo siempre, al final, es esto. Fui a San Giovanni Rotondo como un hombre que media. Volví como un hombre que mide y que también escucha. No es lo mismo, no es una conversión dramática, es simplemente que 32 años de calibres y formularios me habían enseñado que lo real es lo que se puede medir, y en enero de 2008 medí algo que no cabía en ninguna categoría que yo tuviera, y lo que no cabe en ninguna categoría no desaparece. Queda ahí, el Padre Pío decía. Reza, espera y no te preocupes. Lo decías a enfermos, a soldados, a personas que llevaban en el pecho cosas que no cabían en palabras. Yo no era devoto cuando llegué a esa cripta. Tampoco soy exactamente devoto ahora, en el sentido en que esa palabra suele usarse, pero tengo una hoja de papel amarillento en el cajón del escritorio de mi casa, con letra pequeña inclinada hacia la derecha, y la leo cada vez que empiezo a creer que lo único real es lo que se puede pesar y medir. Esa hoja me recuerda que hay algo que mide de otra manera. La última vez que visité la tumba fue en septiembre de 2018, 50 años exactos después de la muerte del Padre Pío. La cola de peregrinos llegaba hasta la calle. Esperé 2 horas. Cuando llegué frente al vitral, puse la mano sobre el cristal y olí flores. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. En este canal seguimos abriendo los expedientes que el mundo intentó archivar, los casos que quedaron sin categoría en los registros médicos y en los archivos eclesiásticos, las historias que no caducan porque son verdaderas. Y si quieres llevarte algo de esta historia más allá de este video, en la descripción tienes la novena gratuita al Padre Pío, el primer enlace justo debajo. Rézala en familia, rézala por alguien que está pasando algo difícil y mantén viva su memoria. El Padre Pío decía, reza, espera y no te preocupes. Hay historias que no se borran, dejan huella.